En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos, nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica. Ya en nuestro tema 35 de 36, así que este es el anteúltimo tema. Hoy vamos a hablar de la oración, qué es la oración, cuáles son sus expresiones o formas, condiciones y características, y la necesidad de la oración en la vida del cristiano. Entonces, ¿qué es la oración? Bueno, con dos palabras se puede designar ese coloquio del hombre con Dios. Y esas dos palabras son plegaria y oración. Plegaria significa rogar, acudir a alguien solicitando un beneficio. Y oración significa habla, discurso, lenguaje. Todas las definiciones, descripciones, nociones de la oración hacen referencia a estos dos vocablos, plegaria y oración. Por ejemplo, San Juan Damasceno dice que la oración es la elevación del alma hacia Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. San Juan Clímaco, un padre de la Iglesia, nos dice que la oración es conversación familiar y unión del hombre con Dios. Y Santa Teresita del Niño Jesús o Santa Teresita de Lisieux nos dice que la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Bueno, ya iremos describiendo efectivamente cuáles son los temas de oración, cuál es también el fiel su estado, ¿no?, de fe, de esperanza. Como siempre en la oración uno encuentra a un padre que le da consuelo, un padre que lo protege, etc. Ya veremos cómo los contenidos de la oración pueden ser múltiples y variados, porque con Dios hablaremos de lo que tenemos en el corazón, de aquello que nos preocupa, de aquello que nos alegra, de aquello que queremos compartir. Pero tradicionalmente se destacan tres tipos de modos de orar, o cuatro. Uno, la petición. La petición, que es justamente dirigirse a Dios para rogarle algo, ¿no? Y esto lo vemos en la Sagrada Escritura, reiteradas veces en la Biblia. El mismo Jesús es el que pide y se dirige al Padre. Es el mismo Jesús que nos invita a pedir, ¿no? Lucas, pedid, pedid, pedid y se os dará, ¿no? Y esta petición puede ser muy variada, porque uno puede pedir perdón por mi culpa, por mi gran culpa. Uno puede pedir por la propia salvación, Dios mío, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. O podemos pedir la salvación de los demás, rezando por ellos, por las almas de los vivos, por las almas del purgatorio. Podemos también pedir por la Iglesia, por el Papa, por el apostolado. Podemos pedir por las necesidades personales o de los demás, ¿no? Y la oración no se agota en la plegaria. Ya veremos que hay otras formas de rezar. Pero justamente la petición es un reconocimiento de nuestra poquedad, en el sentido de que nosotros somos criaturas, que nosotros estamos necesitados, y por eso, como un hijo, también acude a su padre, ¿no? Entonces, la petición manifiesta la dependencia de Dios, y de hecho a Dios le gusta que le pidamos y acudamos a Él. La acción de gracias también es de bien nacidos ser agradecidos, y tenemos tanto para agradecer a Dios. Entonces esa acción de gracias es un reconocimiento de los bienes recibidos que impulsa justamente a proclamar y agradecer a Dios por sus beneficios, ¿no? Es una actitud, la acción de gracias, que la vemos también en toda la Sagrada Escritura y en toda la historia de la espiritualidad, ¿no? Esta acción de gracias, esta actitud,
lleva a reconocer como don divino la totalidad de lo que nos acontece. Incluso damos gracias no solo por las cosas buenas, también por las cosas que no entendemos o por las cosas que nos parecen que son difíciles o que suponen una cruz, ¿no? Por eso, para el cristiano, dice San Pablo, omnia in bonum, todo es para bien. Todo es para bien porque sabemos que Dios en su divina providencia lo que quiere es lo mejor para sus hijos. Aunque a veces no lo comprendamos, aunque a veces pueda ser una cruz, pero la cruz en la vida del cristiano es algo que acontece naturalmente, ¿no? No puede haber un cristianismo sin cruz. Y además, encontrarse con la cruz es encontrarse con Cristo mismo. Y además, Dios no permitirá nunca una cruz más pesada de la que podamos llevar, ¿eh? También la oración se manifiesta en adoración y alabanza, ¿no? Es parte esencial de la oración reconocer y proclamar la grandeza de Dios, la plenitud de su ser, la infinitud de su bondad y de su amor. Esta alabanza puede surgir de la consideración de la belleza del universo. En fin, uno se puede realmente pasmar ante, no sé, una noche estrellada, viendo los lagos, las montañas, toda la belleza de la creación que lleva justamente a adorar y alabar al creador de esa creación, ¿no? Vemos múltiples textos bíblicos y muchísimas oraciones de alabanza, ¿eh? La alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios, ¿no? Porque, como dice el catecismo, le canta por él mismo, le da gloria no por lo que hace, sino por lo que él es, ¿eh? Adoramos, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Qué lindo decirlo muchas veces, sobre todo ante la sorpresa, digamos, de lo que es la magnanimidad de la generosidad divina, o como decíamos recién, ante el recibimiento de algunas gracias, ¿no? Entonces alabamos, agradecemos, ¿no? Íntimamente unida a la oración está el reconocimiento de la pequeñez de todo lo creado y por tanto la humildad, ¿no? La humildad, esa alabanza a Dios también es manifestación de humildad, de sencillez, de reconocimiento, ¿no? Por eso, y resumiendo, lo que es la oración, la alabanza, la petición, la acción de gracias, estas disposiciones resumen todo el diálogo entre el hombre y Dios. Siempre que oramos con Dios, estamos o pidiendo, o agradeciendo, o alabando, o adorando, ¿no? Sea cual sea el contenido concreto de la oración, siempre se adora, se alaba, se suplica, se implora o se da gracias a Dios. Ya vamos diciendo que los contenidos concretos de la oración pueden ser muy variados, ¿no? Podemos tomar la Biblia, la Sagrada Escritura, ¿no? Para meditarla, para conocerla más, para vernos reflejados en los santos varones que allí están, ¿no? Podemos justamente con el Nuevo Testamento revivir la vida de Cristo o acercarnos a la Santísima Virgen. Podemos meditar, rezar, considerar, hablar con Dios de nuestra propia vida, ¿no? Para de alguna manera hacerlo partícipe a Dios de nuestras alegrías o de nuestras tristezas, de nuestros proyectos, ¿no? También las ilusiones, los problemas, es decir, compartir con Dios nuestra vida. A Dios le gusta que le contemos nuestras cosas, que le hablemos de la gente que queremos, que pidamos por la gente que queremos también. Esta meditación en la propia vida también nos ayuda a hacer un poco de examen de conciencia y ver cómo nos estamos comportando respecto del prójimo, respecto de Dios, cómo estamos haciendo nuestra tarea, nuestro trabajo, el cumplimiento de nuestras obligaciones, ¿eh? En fin, todos estos temas son los temas de oración, ¿eh? O sea,
para hacer oración, digamos, no hay que hablar de teología. Con Dios hablamos de las cosas que llevamos en nuestro corazón, ¿no? Por eso dice San José María en el libro Camino, dice, me has escrito, orar es hablar con Dios. ¿Pero de qué? Y aquí lo dice claramente. ¿De qué? De Él, de ti, alegrías, tristezas, éxitos y fracasos, ambiciones nobles, preocupaciones diarias y flaquezas. Las flaquezas son las debilidades o los pecados, ¿no? Y hacimientos de gracias y peticiones y amor y desagravio. En dos palabras, conocerle y conocerte, tratarse. O sea que vamos a hablar con Dios de lo que tengamos en nuestro corazón. Y hacer oración se va aprendiendo, como se aprende a andar en bicicleta o se aprende a nadar, ¿no? A veces nos puede ayudar justamente un libro que nos oriente, pero justamente el gran maestro de la oración es el Espíritu Santo. Y a Él tenemos que pedirle, Dios Espíritu Santo, enséñame a comunicarme con vos. Enséñame a comunicarme con el Padre y con el Hijo. Ayúdame a comunicarme con la Santísima Virgen. Ayúdame a que esta relación personal con Dios, con ustedes, sea algo cada vez más cercano. Que efectivamente esa oración, ya lo veremos, empape toda mi vida y que consiga también esa presencia de Dios a lo largo del día. Vamos a ver cómo estamos llamados a ser contemplativos durante todo el día, ¿no? Pero para eso hacen falta algunos momentos concretos para hacer la oración. Dice el catecismo que no se hace oración cuando se tiene tiempo, sino que se hace un tiempo para hacer la oración. Un tiempo para dedicar al Señor, un tiempo para estar con Él. Y por eso en ese tiempo dejamos de trabajar, dejamos de atender nuestros asuntos, dejamos de lado el teléfono, ¿no? Las distracciones y nos ponemos a conversar, a charlar con Dios, a preguntarle, a agradecerle, a pedirle, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la oración siempre será un encuentro íntimo y filial entre el hombre y Dios, que fomentará el sentido de cercanía divina y conducirá a vivir cada día de la existencia de cara a Dios, ¿no? O sea que, repito, la oración es comunicación. ¿Cómo puede ser esa comunicación? Pensemos, la comunicación padre-hijo, la comunicación entre los esposos, entre los amigos, ¿no? Entonces, se trata de comunicarnos con Dios, de compartir con Dios, de contarle nuestras cosas y de pedirle, ¿eh? Bueno, y antes de continuar con las expresiones o formas de la oración, quiero que veamos lo que nos dice el Papa Francisco sobre la oración. El corazón de la misión de la Iglesia es la oración. La oración es la llave para que podamos entrar en un diálogo con el Padre. Cada vez que leemos un pequeño pasaje del Evangelio, escuchamos a Jesús que nos habla. Conversamos con Jesús. Escuchamos a Jesús y respondemos. Y esto es la oración. Orando cambiamos la realidad y cambiamos nuestros corazones. Nuestro corazón cambia cuando ora. Podemos hacer muchas cosas, pero sin oración no funciona. Recemos para que nuestra relación con Jesucristo se alimente de la palabra de Dios y de una vida de oración. In silenzio tutti. Ognuno prega col cuore. Bueno, y veamos ahora algunas expresiones de la oración. Entonces, la oración puede ser vocal o mental. Ya hablaremos de esto y explicaremos. La oración puede ser privada, personal o pública, con mucha gente. La oración puede ser predominantemente intelectual o reflexiva,
O puede ser una oración del corazón, una oración afectiva, puede ser una oración reglada, siguiendo un método concreto, o puede ser una oración espontánea, lo que va dictando el corazón, ¿no? Podemos hablar de una cierta gradación, ¿no? La oración mental, que lleva a la oración del corazón o afectiva, que lleva a la oración de quietud, que lleva a la contemplación, la oración unitiva con Dios. Pero el catecismo de la Iglesia Católica nos habla de 3 tipos de oración: lo que es la oración vocal, lo que es la meditación y lo que es la oración de contemplación, que se puede llegar tanto por la oración vocal como por la meditación, ¿no? Estas 3 maneras de orar tienen en común un rasgo fundamental, que es el recogimiento del corazón. También en la oración vocal hace falta recoger el corazón, ¿no? Sino, como diría Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que no lo llamo oración, aunque mucho menees, o sea, muevas los labios. Parece más un ruido de latas, decía Santa Teresa. ¿Qué es la oración vocal? Entonces, la oración vocal es la que se hace utilizando fórmulas largas o breves, como las oratorias breves, ¿no? Tomadas de la Sagrada Escritura, por ejemplo, el Padre Nuestro, el Ave María, son oraciones de la Sagrada Escritura, o de la tradición espiritual, ¿no? El Veni Sancte Spiritus, la Salve, el Acordaos y tantas oraciones. Entonces, son unas fórmulas que uno dice en voz alta o en voz baja, pero, como decíamos, siempre con el corazón, haciendo propias aquellas fórmulas, aquellas palabras, ¿no? Entonces, mediante el aprendizaje de la señal de la cruz y las oraciones vocales, tanto niños como grandes se introducen en la oración. Es lo que habitualmente uno comienza, el camino de la oración comienza a través de las oraciones vocales, a través de la oración al ángel de la guarda, a través de esas oraciones de la noche, ¿no? Pero, de todas maneras, la oración vocal está llamada a acompañarnos durante toda la vida espiritual. No es algo solo para unos principiantes o solo para la primera edad, ¿no? ¿Qué es la meditación? Entonces, meditar significa aplicar el pensamiento a la consideración de una realidad o de una idea con el deseo de conocerla y comprenderla con mayor hondura y perfección. Y esta oración mental o meditación implica orientar el pensamiento hacia Dios y dirigir la mirada a la propia existencia para valorarla y acomodarla al amor que Dios nos tiene. Es llevar justamente un razonamiento, un diálogo, una conversación con el Señor. Yo aconsejo mucho hacer la oración por escrito, porque a veces no es tan sencillo llevar un hilo lógico en el pensamiento, Entonces escribir ayuda mucho, ¿no? Querido Señor, aquí estoy haciendo mi rato de oración, ¿no? Entonces, en la meditación, por ejemplo, podemos tomar un texto de la Escritura y leerlo, ¿no? Y pensar, bueno, ¿cómo puedo adecuar esto que veo en la vida de Cristo a mi propia vida, ¿no? Por eso, justamente, es el deseo de conocer aquello, comprenderlo con mayor hondura y perfección, para después vivirlo, Y no es un conocimiento, no es una tarea solo intelectual, sino que es una tarea intelectual hecha en la presencia de Dios, con Dios nuestro Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Por eso la meditación puede desarrollarse de una forma espontánea. Quizá uno va caminando por la calle y va de pronto, ¿no? Dios le ayuda a uno a sintonizar con Él, ¿no? Porque, como dice el catecismo, la oración siempre es una acción de Dios. Como dice el Papa Francisco, Dios es el que nos primerea, Dios es el que tiene la iniciativa. En el hombre la oración siempre es respuesta. Como dice San Agustín, es la sed de Dios y la sed del hombre, porque Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Entonces, esa meditación puede surgir de forma espontánea o dedicando
un tiempo específico para ella, que te decía, tenemos que tener un momento para Dios, apartando, dejando de lado el trabajo, la familia, las responsabilidades. También puede ser la meditación con ocasión de momentos de silencio que acompañan o siguen a la liturgia, ¿no? Antes de la misa, después de la misa, una bendición con el Santísimo, ¿no? O puede ser a raíz de la lectura de algún texto bíblico o de un pasaje de un autor espiritual, ¿no? Siempre implica cierto esfuerzo. Dice el catecismo que la oración es lucha, ¿no? Tenemos que luchar contra la pereza, tenemos que luchar, ya veremos un poco también, contra las distracciones, ¿no? Siempre supone un cierto esfuerzo para poder conseguir profundizar en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su voluntad, ¿no? Siempre hace falta por eso pedir ayuda al Señor, ¿no? Y es bueno justamente ponerse en la presencia de Dios al hacer oración para pedirle ayuda para poder comunicarnos con Él, ¿no? Y para poder hacer ese esfuerzo, ¿no? Puede afirmarse que la meditación es sobre todo una búsqueda para encontrarse con Dios y, encontrándolo, identificarse con su voluntad y unirse a Él, ¿no? En definitiva, el llamado a la santidad a la que todos estamos invitados es justamente conocer y amar a Jesucristo, parecernos a Él. Por eso será lógico que en la oración llevemos el Evangelio o la vida de Cristo, que conozcamos muy bien la vida del Señor para identificarnos con Él, para parecernos con Él. Bueno, y la oración contemplativa es fruto de un crecimiento en la cercanía y el trato con Dios que se ha hecho más directo, familiar, confiado, e incluso más allá de las palabras y del pensamiento reflejo, llegando a vivir una íntima comunión con Él, ¿no? Como decía el cura de Ars, de aquel hombre que iba a rezar al Santísimo, ¿no? Yo lo miro y Él me mira, sentirse mirado por Dios, sentirse querido por Dios. Muchas veces en esta oración contemplativa ya no hace falta palabras porque el corazón ya se eleva al Señor, ¿no? La definición de Santa Teresa de Jesús sobre la oración también es preciosa, ¿no? Santa Teresa nos dice que la oración no es otra cosa sino tratar de amistad, el trato de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama, ¿no? O sea que en la oración tenemos que buscar a Dios como nuestro amigo, también como nuestro Padre y como nuestro Creador, pero es un trato de amistad, Justamente por acción de la gracia, el Espíritu es conducido hasta el umbral de lo divino y así la oración está llamada a envolver la entera persona. Ojalá justamente la oración empape todo nuestro quehacer, que la oración empape nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, ¿no? Porque como estamos llamados, como decía San José María, a ser contemplativos en medio del mundo, contemplativos en medio del mundo quiere decir que convertimos en oración el trabajo, convertimos en oración la vida de familia, convertimos en oración los quehaceres y las responsabilidades, lo convertimos en oración porque ese trabajo está ofrecido a Dios, está hecho con presencia de Dios, está hecho con rectitud de intención. Entonces así, la idea es justamente conseguir ser contemplativos, tener esa presencia continua de Dios, hacer de nuestro día todo un tiempo de oración, una oración continua. Veamos las condiciones y características de la oración. Entonces, te decía que la oración requiere atención, requiere intención, requiere recogimiento, ¿no? Un recogimiento que incluso uno lo puede tener dentro de una obra en construcción donde están con el martillo neumático y donde hay obreros y todo, y uno, porque es algo sobre todo interior, buscar ese recogimiento. Si encontramos un lugar tranquilo para mejorar, mucho mejor. Si vamos a un sagrario, a una iglesia, un oratorio y estamos frente al Santísimo, muchísimo mejor también, claramente, ¿no? Pero el silencio, fundamentalmente, o recogimiento, tiene que ser interior. Por eso uno, estando en medio del ruido, puede llegar a aislarse también. Otra condición es la confianza, Sin confianza no hay oración
y esa confianza además es fruto de nuestra filiación divina. Sabemos que Dios es nuestro Padre, sabemos que Dios está cerca, sabemos que Dios nos quiere, sabemos que las cosas no pasan por casualidad, sino que efectivamente como hijos esperamos y creemos y confiamos en Él. Otra cualidad es la perseverancia, porque la oración no es ni para obtener bienes, o sea, no rezamos solo para que Dios nos dé, no es un Dios proveedor y la oración, digamos, yo rezo y Dios me da, no es solo eso, digamos, como tampoco uno no busca la propia satisfacción en la oración, aunque uno se sienta bien en la oración, no es para eso, tampoco es para buscar consuelo, complacencia, sino es comunión con Dios, estar con Él, ¿no? Y por eso aquí aparece el valor de la perseverancia, ¿no? De ese estar con el Señor, con ganas o sin ganas, contento o preocupado, ¿no? Con frío o con calor, enfermo o sano, vamos a buscar siempre ese trato con Dios. Y a la hora de pedir también vamos a perseverar, y vamos a pedir e insistir si aquello conviene, si aquello es bueno, y uno persevera en la oración. Un rasgo específico y fundamental de la oración cristiana es su carácter trinitario, porque nosotros le rezamos a Dios, que es 3 personas, y le rezamos al Padre, y le rezamos al Hijo, y le rezamos al Espíritu Santo. Entonces vos a la hora de hablar con Él, habla con nuestro Padre Dios Creador, habla con Jesucristo Redentor, habla con el Espíritu Santo Santificador. Y respecto de la necesidad, es importante recordar que la oración no es algo más o menos opcional, más o menos optativo, ¿no? La oración es una necesidad vital, ¿no? O sea, orar es una necesidad que no podemos dejar de lado, porque ya lo decía más Santa Teresa, ¿no? El que no hace oración no necesita un demonio que lo tiente, digamos, ¿no? Porque es parte de esa nutrición, es parte de esa fortaleza que tenemos que conseguir para superar la concupiscencia o esas malas inclinaciones o esas tentaciones. Es fundamental, ¿no? O sea, además Jesús nos dice, ¿no? Velad y orad para que no entréis en la tentación, ya que el espíritu está pronto o está dispuesto, pero la carne es débil. O sea que justamente como la carne, como la naturaleza está dañada, necesitamos de la oración, necesitamos rezar, ¿no? Quien ora, nos dice San Alfonso María de Ligorio, quien ora se salva, ciertamente. Quien no ora se condena, ciertamente. Y San Francisco predicaba, solo las bestias no oran, no rezan. Y nosotros justamente como somos hijos de Dios, hemos sido creados a su imagen y semejanza, es lógico que meditemos, que oremos, que recemos, que nos comuniquemos, que nos relacionemos, que estemos en contacto con Dios, ¿no? Muy necesario para justamente poder cumplir ese fin por el que estamos aquí, ¿no? El ser santos, ser santo como mi Padre Celestial es santo, ¿no? Y San José María nos dice que santo sin oración no creo en esa santidad. O sea que para poder ser santo hace falta la oración. Y terminamos pidiéndole a San José, por ejemplo, que es maestro de oración, porque él, como nadie, trató a Jesucristo, trató a la Santísima Virgen con una cercanía, con una confianza, con un cariño. Vamos a pedirle a San José que interceda ante el Espíritu Santo, que es el Paráclito, que nos ayude a superar la pereza, que nos ayude a superar el desorden, que nos ayude a saber encontrar ese momento diario para la oración, para la meditación, para la oración vocal, ¿no? Qué lindo el rezo del rosario, por ejemplo, el rosario que es un conjunto de rosas que uno le ofrece a la Santísima Virgen, ¿no? Unas rosas bellísimas, unas rosas nuevas, bueno, el rosario y tantas oraciones tan bonitas, ¿no? Y si no sabes hacer oración, como decía, ponte en la presencia de Dios y dile, Señor, no sé hacer oración. Y bueno, ya empezaste a hacerla. Así que como propósito,
no dejes de dedicar todos los días un rato a la oración, a la comunicación, al trato con Dios. Bien, como bibliografía básica, el Catecismo de la Iglesia Católica, número 2558 a 2758, y como lecturas recomendadas, bueno, por un lado un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es muy lindo, que se llama La Meditación Cristiana, ¿no?, que es del año 1989, y después están las catequesis sobre la oración del Papa Benedicto, la catequesis sobre la oración del Papa Francisco. También San José María tiene unas homilías muy lindas sobre la oración que te recomiendo en Hablar con Dios. Los videos que ya hemos ido grabando, los programas que ya hemos ido haciendo, los van a encontrar entonces en la página web de la tele, www.latele.com.py, o si no, en las listas de reproducción de YouTube o en Instagram. Me despido entonces enviándoles la bendición hasta el próximo, último programa que hablaremos sobre el Padre Nuestro. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén.